Hay una verdad que por alguna razón nadie te enseñó. Una verdad tan simple, tan evidente, que estuvo frente a ti toda tu vida, pero que la mayoría nunca ve. No eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres tu historia. Eres lo que decides ser, pero solo cuando entiendes cómo funciona tu mente. Desde que naciste, te dijeron que todo estaba escrito, que tenías un destino, una personalidad fija, un camino del que no podías escapar. Te hicieron creer que eras prisionero de tu carácter, de tu pasado, de tus heridas, de tu apellido, que tu vida era una consecuencia inevitable de lo que ya estaba predeterminado. Pero escucha esto con atención. Nada está escrito, nada es fijo, nada es destino, solo es programación mental. Tu mente es un sistema moldeable, repetitivo, obediente y completamente entrenado por las voces que te rodearon antes de que tú pudieras elegir. Creciste pensando que esa voz interna eras tú, cuando en realidad era un eco de lo que otros implantaron dentro de ti. Esa programación definió tus límites, tus miedos, tus sueños y tus imposibles. ¿Y si te dijera que puedes reescribirlo todo? Que tu identidad no es más que una interpretación y que tú puedes interpretarte distinto, que puedes convertirte en la persona que deseas ser, no por suerte, no por destino, sino por decisión y repetición consciente? Eso es lo que la metafísica ha enseñado siempre. Lo que asumes como verdadero se vuelve tu mundo. Lo que repites se convierte en tu identidad. Lo que sientes como real se manifiesta en tu vida. Este audiolibro no es una simple guía, es un mapa para desinstalar la programación vieja que te mantiene pequeño y activar la identidad del ser que siempre has sentido que puedes llegar a ser. Aquí aprenderás a usar el principio más poderoso ignorado por la mayoría. Finge ser hasta ser. No como una máscara falsa, sino como un proceso de nacimiento interior, como una metamorfosis. Porque cuando finges desde la conciencia, no estás mintiendo, estás ensayando tu futuro. Prepárate para cuestionarlo todo, tu destino, tu historia, tu idea de quién eres. Porque al final de este audiolibro no solo tendrás un nuevo entendimiento, tendrás un nuevo yo. Capítulo 1. El mito del destino fijo. Desde pequeños nos enseñaron a mirar la vida como si fuera una carretera ya trazada, un camino rígido, inevitable, donde cada giro parece obedecer a una especie de fuerza invisible llamada destino. Nos dijeron que algunas personas nacen con suerte, otras con desgracia, algunas destinadas a triunfar, otras condenadas a sobrevivir. Sin embargo, esta idea tan arraigada no es más que un reflejo de algo mucho más profundo, la programación mental que recibimos antes siquiera de comprender el mundo. El mito del destino fijo existe porque la mayoría de las personas jamás cuestiona la voz interna que gobierna su vida. Creen que sus reacciones, sus miedos, sus límites y sus aspiraciones son naturales, cuando en realidad son aprendidos. Cada creencia instalada en la mente se vuelve una orden silenciosa que guía decisiones, emociones y comportamientos. Y lo más intrigante es que cuando estas órdenes se repiten lo suficiente, la persona empieza a confundirlas con la verdad. Así nace la ilusión del destino. Cuando alguien dice, yo soy así, lo dice con una convicción casi sagrada, pero esa afirmación no describe su esencia, sino la programación que se le repitió durante años. El niño tímido, al que siempre llamaron inseguro, crece creyendo que nació tímido. La mujer que fue criada escuchando que la vida es sufrimiento, termina aceptando esa frase como una ley universal. Y el hombre que fue ridiculizado cada vez que expresaba un sueño, aprende a renunciar antes de intentar. Ninguno de ellos está viviendo su destino. Están viviendo su condicionamiento. La metafísica enseña algo muy distinto. Nada en tu vida está fijado, excepto aquello que aceptas sin cuestionar.
La realidad responde a tu estado interno, no a una línea invisible que te empuja hacia un final predeterminado. Cuando crees que algo es inevitable, tu mente trabaja para confirmarlo, no porque sea destino, sino porque tu programación necesita ser coherente consigo misma. La mente teme contradecir las creencias que la sostienen, incluso cuando esas creencias te limitan. Entonces, ¿por qué tanta gente vive como si su historia fuera una sentencia? Porque nadie les enseñó que pueden editarla. Nadie les explicó que la identidad es un hábito, no una prisión. Nadie les reveló que el pasado no tiene la capacidad de dictar el futuro, a menos que tú lo permitas. El verdadero problema no es el destino, es el automatismo. Es vivir cada día repitiendo pensamientos heredados, emociones condicionadas y comportamientos aprendidos que producen los mismos resultados. Cuando esto ocurre, la vida parece un ciclo sin escape y la persona concluye que está atrapada en un destino. Pero lo único que está atrapado es su programa mental. Este capítulo existe para romper el primer gran engaño. No estás viviendo lo que te tocó, estás viviendo lo que tu mente aprendió a crear. El destino no es una fuerza cósmica escrita antes de tu nacimiento. El destino es el conjunto de creencias que aceptaste como verdad. Y si la programación construyó tu vida hasta ahora, también puede reconstruirla desde hoy. Este es el punto de partida. Comprender que nada está cerrado, que el destino no es un dictado, sino una decisión, y que, al reprogramar tu mente, abres la puerta a una identidad nueva, capaz de dirigir un futuro que tú mismo eliges. Capítulo 2. Eres un programa andante. La mayoría de las personas cree que su personalidad es algo sólido, innato e inamovible. Dicen, yo soy así, como quien declara una verdad cósmica, una característica tatuada en el alma. Pero detrás de esa seguridad aparente se esconde una revelación incómoda. La personalidad no es más que un programa en ejecución, un conjunto de creencias repetidas, influencias externas, emociones aprendidas y reacciones automáticas que se han consolidado con los años hasta convertirse en una estructura llamada yo. Tu mente funciona como un sistema operativo. Absorbe información, ejecuta patrones y responde según instrucciones almacenadas. Cada palabra que escuchaste en tu infancia, cada experiencia emocional intensa, cada elogio, cada crítica, cada miedo y cada sueño, contribuyó a construir las líneas de código que hoy controlan tu forma de ver el mundo. Nada de eso es azaroso, nada es destino, es programación. Y lo más sorprendente es que la mayor parte de esa programación se instaló cuando eras demasiado pequeño para cuestionar su veracidad, antes de tener criterio, antes de tener conciencia, antes de tener voz propia. Así, aprendiste sin darte cuenta cómo debías comportarte, qué merecías, qué era peligroso, qué era normal y qué no. Tu identidad se formó como un reflejo de quienes te rodeaban. Los patrones emocionales de tus padres, sus miedos, sus límites, sus heridas, todo eso se filtró en tu mente como verdades absolutas. Con el tiempo, ese conjunto de instrucciones empezó a gobernar tus decisiones. La mente, para mantener coherencia, busca confirmar lo que ya cree. Si crees que eres inseguro, evitarás oportunidades que te desafíen. Si crees que eres incapaz, ni siquiera intentarás aquello que deseas. Si crees que la vida es difícil, filtrarás cada experiencia para justificarlo. Este ciclo repetitivo crea la ilusión de que tu personalidad es fija, cuando en realidad solo estás obedeciendo el código que te fue implantado. Pero hay algo aún más profundo. Tus emociones también son parte del programa. No reaccionas como reaccionas porque así eres tú, sino porque ciertas emociones fueron reforzadas una y otra vez hasta convertirse en tu respuesta automática. El enojo fácil, la tristeza recurrente, la ansiedad constante, la necesidad de aprobación, todas son funciones del software interno que aprendió a operar de esa manera.
Aquí es donde la metafísica abre una puerta que cambia vidas. Todo programa puede reescribirse. Tu identidad no está grabada en piedra, está escrita en patrones, y los patrones pueden cambiar. La frase "finge ser hasta ser" no es un simple consejo motivacional, es una instrucción de reprogramación. Al actuar como la versión que deseas ser, tu mente empieza a actualizar sus códigos, sustituyendo viejas creencias por nuevas experiencias internas. Pero antes de cambiar, debes entender algo esencial. Si no eres consciente del programa, el programa te controla. Y eso es lo que le ocurre al 95% de las personas. Viven en piloto automático, repitiendo el mismo ciclo de pensamientos, emociones y comportamientos día tras día. Y como los resultados no cambian, concluyen que la vida es así y que nada puede modificarse. La verdad es otra. Tu vida no se repite porque esté escrita. Se repite porque está programada. Y tú eres quien tiene el poder de romper el ciclo. Este capítulo no busca que te juzgues, sino que abras los ojos. No eres un destino ambulante, eres un sistema moldeable. Un ser con la capacidad de actualizarse, expandirse y transformarse en cualquier momento. La programación te moldeó, pero tú puedes convertirte en el programador. Y cuando tomas ese control, la vida deja de ser un camino impuesto y se convierte en un camino elegido. Capítulo 3. La autoimagen, el amo oculto de tu realidad. Si existiera un único factor capaz de determinar el rumbo de tu vida, no sería tu pasado, ni tus circunstancias, ni tu inteligencia, ni siquiera tus oportunidades. Sería algo mucho más íntimo, silencioso y poderoso, tu autoimagen. La forma en que te ves a ti mismo cuando nadie te observa. La identidad oculta que sostiene tus decisiones, tus relaciones, tus límites y tus posibilidades. La autoimagen no es lo que dices ser, ni lo que muestras en público. Es lo que tu mente cree que eres en los momentos de vulnerabilidad. Cuando fallas, cuando dudas, cuando algo no sale como esperabas. Esa voz interna que murmura, no puedo, no sirvo, no soy suficiente, o por el contrario, puedo, merezco, soy capaz. Es la verdadera directora de tu vida. Todo aquello que asumes sobre ti, consciente o inconscientemente, se convierte en el filtro a través del cual experimentas tu existencia. Lo más impactante es que esta autoimagen se construye en silencio, a través de años de mensajes repetidos. Cada crítica, cada elogio, cada comparación, cada fracaso y cada éxito contribuyeron a formar una percepción interna que hoy parece inamovible. La mente se vuelve adicta a una cierta versión de ti y hará cualquier cosa por mantenerte dentro de ese molde, incluso si ese molde te limita o te hace sufrir. Por eso algunas personas, incluso con talento o inteligencia, no logran avanzar. No es falta de capacidad, es una autoimagen pequeña, y es igualmente cierto que aquellos que parecen invencibles no siempre son los más dotados, sino los que se identifican con una versión fuerte de sí mismos. La autoimagen funciona como un imán. Atrae experiencias que confirmen lo que crees que eres y rechaza todo lo que contradiga esa creencia. Aquí aparece el principio metafísico más ignorado. No recibes lo que quieres, recibes lo que crees que eres. Puedes desear abundancia, amor, éxito o libertad, pero si tu autoimagen es la de alguien que no merece mucho, que siempre pierde o que está destinado a vivir con limitaciones, entonces tu vida reflejará esa identidad, no tus deseos. Y es que la autoimagen no solo dirige tus decisiones, sino tu vibración interna. Si te ves pequeño, vibras pequeño. Si te ves capaz, vibras posibilidad. Si te ves indigno, vibras carencia. La vibración no es magia. Es el estado mental y emocional que sostiene tus acciones y por ende tus resultados. La realidad externa no es más que un espejo que responde a la historia que cuentas sobre ti mismo.
La buena noticia es que, aunque la autoimagen parezca sólida, es solo una construcción. Y como toda construcción mental, puede derrumbarse y reconstruirse. Aquí entra en juego el poder de fingir ser hasta ser. Fingir en este contexto no significa mentir, sino ensayar una identidad superior hasta que tu mente la acepte como verdadera. La repetición consciente, la postura mental, el lenguaje interno y la emoción asociada son herramientas que reescriben la autoimagen más profundamente que cualquier afirmación superficial. Pero antes de transformarte, debes reconocer el molde que hoy te encierra. Pregúntate, ¿qué versión de mí mismo estoy defendiendo sin darme cuenta? ¿La del que lucha? ¿La del que siempre falla? ¿La del que no es suficiente? ¿La del que se conforma? Cuando identificas esa identidad limitante, das el primer paso hacia la libertad. Este capítulo existe para que comprendas una verdad crucial. Tu autoimagen no es tu esencia, no es tu destino, es solo un hábito mental. Y un hábito puede cambiarse. Cuando decidas verte diferente, sentirte diferente y actuar como esa nueva versión, tu vida no tendrá más opción que transformarse en consecuencia. La autoimagen es el amo oculto de tu realidad, y tú estás a punto de convertirte en el amo de tu autoimagen. Capítulo 4. Finge ser. Hasta ser, el principio metafísico del cambio. Durante años, la frase finge ser hasta ser ha sido malinterpretada. Muchos la ven como una invitación a aparentar, a usar máscaras, a vivir en falsedad. Pero la verdad es exactamente la contraria. Fingir no es mentir, es anticipar. Es permitir que tu mente experimente una identidad superior antes de manifestarla por completo. Es el arte de ensayar tu futuro hasta que tu subconsciente lo reconozca como el presente. La metafísica enseña que la realidad externa no crea tu identidad, es tu identidad la que moldea la realidad. Y la mente tiene una regla simple: cree aquello que experimenta repetidamente, aunque al principio no sea real. Fingir ser es un puente entre dos versiones de ti, el que fuiste y el que has decidido ser. Es la semilla que, cuando se cuida con intención, florece como una nueva personalidad. Piensa en esto. Todo cambio profundo requiere una etapa incómoda en la que actúas como alguien que todavía no te sientes. El valiente tuvo que actuar con valentía antes de sentirse valiente. El disciplinado tuvo que comportarse disciplinado antes de que la disciplina fuera natural. El seguro de sí mismo tuvo que adoptar posturas de seguridad cuando aún temblaba por dentro. Toda transformación inicia con un acto de fe en la identidad futura. Aquí es donde muchas personas fallan. Esperan sentirse listas para cambiar. Esperan que la emoción correcta llegue primero, que la motivación aparezca, que el miedo desaparezca. Pero la mente no funciona así. Las emociones no cambian la identidad. La identidad cambia las emociones. Cuando finges ser la versión que deseas, tu cerebro comienza a generar nuevas conexiones neuronales y nuevas respuestas emocionales. Empieza a reescribir el programa. La clave está en la coherencia. Fingir no significa repetir frases vacías ni imitar superficialmente a alguien que admiras. Fingir significa alinear tu lenguaje, tus decisiones, tu postura, tu energía y tu diálogo interno con la versión que estás creando. Es un acto completo, profundo, consciente. No es un disfraz, es un entrenamiento. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo distingue entre lo repetido y lo olvidado. Por eso, cuando actúas consistentemente como el yo ideal, la mente empieza a normalizar esa identidad. Lo que antes se sentía incómodo empieza a sentirse natural. Lo que parecía imposible empieza a volverse obvio. La nueva personalidad deja de ser un deseo y se convierte en tu nueva realidad interna. Pero fingir tiene un enemigo poderoso: el viejo yo.
Esa identidad anterior, cargada de hábitos, miedos y patrones emocionales, intentará arrastrarte de vuelta a lo conocido. Te susurrará que estás exagerando, que no eres capaz, que estás actuando como alguien que no eres. Pero presta atención, esa resistencia no es una señal de error, es una señal de transformación. La mente lucha por conservar lo familiar, incluso si lo familiar te está limitando. Fingir ser es desafiar esa programación, es decirle a tu mente, esto es lo que somos ahora. Con cada acción alineada, debilitas el viejo programa y refuerzas el nuevo. Un día, sin saber exactamente cuándo ocurrió, la transición se completa. Ya no finges, eres. Este capítulo te entrega una verdad poderosa. Nadie cambia esperando, nadie cambia deseando, nadie cambia soñando. La transformación solo ocurre cuando te comportas como la versión futura antes de verla reflejada afuera. Ese acto de anticipación es la llave de la metafísica aplicada. El mundo no responde a quien fuiste, responde a quien decides ser, incluso antes de convertirte plenamente en él. Capítulo 5. Reprogramación profunda. El arte de reescribir tu mente. Para transformar tu vida no basta con desear, afirmar o visualizar. La verdadera evolución ocurre cuando reescribes los patrones que gobiernan tu mente profunda, el subconsciente, ese nivel interno donde se almacenan tus miedos, tu historia emocional, tus hábitos automáticos y, sobre todo, tu identidad. La reprogramación profunda no es magia, sino un proceso consciente y sistemático que sustituye viejos códigos por nuevas instrucciones capaces de dirigir tu realidad. Tu subconsciente no juzga, no analiza, no pregunta, solo ejecuta. Responde a 3 elementos esenciales: repetición, emoción y coherencia. Todo lo que se repite con suficiente intensidad emocional y consistencia se convierte en un patrón permanente. Así aprendiste tu nombre, tus reacciones, tus inseguridades y tus creencias sobre el mundo, y de la misma manera puedes desaprenderlas. El primer paso para reprogramarte es observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Muchos creen que cambiar la mente consiste en luchar contra los pensamientos negativos, pero esa lucha solo los refuerza. El subconsciente no entiende de rechazo, solo de atención. Cuando peleas contra un pensamiento, lo alimentas. Cuando lo observas sin reaccionar, se debilita. La neutralidad es el inicio de la libertad. Luego viene el reemplazo. No basta con eliminar patrones viejos. Hay que instalar nuevos. La mente necesita un camino alternativo que seguir. Aquí entra la práctica de adoptar un yo ideal como referencia constante. Pero esa identidad no se instala repitiendo frases vacías, sino experimentando emocionalmente la versión que deseas ser. La emoción es el pegamento que fija una creencia. Por eso recordar una humillación de la infancia todavía duele. La emoción la volvió permanente, y por eso cuando sientes auténticamente una nueva versión de ti, el subconsciente la acepta como válida. La reprogramación profunda exige también coherencia conductual. No puedes decir soy disciplinado y actuar con postergación. No puedes afirmar soy abundante y responder desde el miedo. La mente se guía más por tus acciones que por tus palabras. Cada decisión cotidiana envía una señal al subconsciente acerca de quién eres. Aunque sea un gesto pequeño, organizar tu espacio, tomar una decisión difícil, dar un paso hacia un objetivo, cada acto es una orden de identidad. Escribir nuevas instrucciones en tu código interno. Pero aquí aparece el obstáculo mayor, la resistencia. Cada vez que intentas cambiar, la mente antigua despierta. Te lanzará pensamientos derrotistas, emociones incómodas y ganas de retroceder. No porque no puedas, sino porque el subconsciente busca proteger lo conocido, incluso cuando lo conocido te limita. Esta resistencia no es un enemigo, es una señal de que estás tocando el núcleo del programa.
Cuando aparece, no huyas. Respira, observa, continúa. Cada vez que superas ese punto, la nueva programación se refuerza y la identidad vieja pierde poder. La repetición constante es lo que consolida el cambio. No necesitas intensidad abrumadora, necesitas consistencia, como una gota que cae todos los días sobre una piedra hasta transformarla. La mente no cambia con un impulso emocional ocasional, sino con la práctica diaria de ser tu versión futura. Y cuando ese hábito se vuelve natural, el viejo yo queda atrás sin esfuerzo. La reprogramación profunda no es un evento, es un proceso, una alquimia interna donde reemplazas patrones inconscientes con elecciones conscientes. Y cuando dominas este arte, tu vida cambia no por suerte, sino por diseño, porque la realidad externa es solo el eco de la nueva programación que vibra dentro de ti. Capítulo 6. El poder del diálogo interno. La voz que construye o destruye tu realidad. Hay una voz que te acompaña desde que despiertas hasta que cierras los ojos por la noche. Una voz que opina, juzga, interpreta, exagera, recuerda, anticipa y define quién eres en cada momento. Esa voz no proviene del cielo ni de algún lugar místico, proviene de tu mente. Y lo más importante es que la forma en que te hablas determina la forma en que vives. El diálogo interno no es un simple murmullo mental, es la programación en acción. Cada pensamiento que se repite tiene el poder de convertirse en una orden. La frase "no puedo", dicha una y otra vez, no es una expresión de humildad, es una instrucción que el subconsciente obedece. Siempre me pasa lo mismo, nadie me entiende, soy un desastre, así soy yo. Parecen solo quejas, pero son códigos identitarios. Cada palabra que te dices a ti mismo reafirma un personaje, y ese personaje guía tus decisiones. De ese modo, el diálogo interno se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Lo fascinante es que nadie nos enseñó a escuchar esta voz. Creemos que pensar es natural, que los pensamientos simplemente aparecen, que no podemos controlarlos. Pero la verdad es que no puedes controlar que un pensamiento llegue, pero sí puedes controlar si te quedas con él. La mente está llena de ecos del pasado, filtros emocionales y creencias heredadas que se disfrazan de verdad. Pero no todo lo que piensas es cierto. Es más, la mayoría de lo que piensas es una distorsión basada en tu programación. La clave no está en silenciar la voz, sino en educarla. Observar tu diálogo interno sin juzgarlo te permite descubrir los patrones ocultos que gobiernan tu vida. Cuando te escuchas diciendo "yo nunca cambio", estás viendo el programa. Cuando te pillas pensando "no merezco más", estás viendo la programación emocional que te limita. Y cuando notas frases como "esto es demasiado difícil", estás viendo el hábito mental que te mantiene pequeño. El cambio comienza cuando introduces una intervención consciente. No se trata de repetir frases positivas superficiales, sino de sustituir la narrativa interna por una más poderosa y coherente con la identidad que estás construyendo. Si tu mente dice "no puedo", tú respondes "estoy aprendiendo". Si dice "esto es imposible", tú corriges "es un desafío", y los desafíos se superan. No estás negando la realidad, estás reentrenando al narrador que la interpreta. El diálogo interno también regula tu estado emocional. Un pensamiento negativo sostenido genera emociones que se vuelven hábitos: ansiedad, ira, tristeza, resignación. Pero un pensamiento que eleva, aunque sea pequeño, puede cambiar el rumbo emocional del día. La mente responde rápidamente a un nuevo enfoque. Y cuando cambias la emoción, cambias la vibración interna que conecta con oportunidades, decisiones y resultados. La coherencia es esencial. No sirve decir "soy capaz" si tus acciones contradicen tus palabras. El subconsciente cree más en lo que haces que en lo que dices. Por eso, el diálogo interno debe acompañarse de comportamiento alineado. Pequeñas acciones que confirmen la narrativa nueva.
Cada vez que haces algo que tu viejo yo no habría hecho, estás enseñándole a tu mente que una versión más fuerte ha tomado el control. La voz interna puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mayor aliada. Si la dejas sin supervisión, repetirá lo viejo. Si la entrenas con intención, se vuelve un motor de expansión. Imagina por un momento vivir con una voz que te fortalece en vez de sabotearte. Una voz que te recuerda tu poder, que te empuja a avanzar, que valida tu crecimiento, que no te insulta, que no te encierra. Esa voz no es fantasía, es el resultado del entrenamiento consciente. El diálogo interno es el timón de tu identidad. Y cuando tomas el control de esa voz, tomas el control de tu destino. Capítulo 7. La identidad como frecuencia. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde la superficie. Modifican hábitos, ajustan rutinas, buscan motivación temporal. Pero nada de eso transforma por completo la realidad si la identidad permanece igual. La identidad es la frecuencia central desde la que piensas, decides y atraes. Todo lo que experimentas nace de la imagen que sostienes de ti mismo. Cambiar tu vida sin cambiar tu identidad es como intentar que un espejo refleje otra figura sin modificar la postura del cuerpo que lo enfrenta. El reflejo no puede adelantarse al original. Cuando un pensamiento se repite lo suficiente, se convierte en creencia. Cuando una creencia se afirma profundamente, se convierte en identidad. Y esa identidad es un imán silencioso que determina qué oportunidades notas, qué relaciones permites y qué límites consideras negociables. Por eso, muchas personas se encuentran atrapadas en ciclos que parecen inevitables. No es destino, es identidad operando en automático. Una identidad basada en carencia solo puede generar experiencias que la confirmen. Una identidad basada en expansión inevitablemente atraerá crecimiento. La metafísica enseña que cada identidad vibra en una frecuencia específica. No es una metáfora poética, es un fenómeno mental y energético. Tus emociones son indicadores de esa frecuencia interna. Cuando te percibes limitado, tu cuerpo se tensa, tu respiración se vuelve superficial, tus decisiones nacen del miedo. Cuando te percibes capaz, tu energía se eleva, tu visión se expande y la vida responde con sincronías. La identidad siempre se manifiesta antes que los resultados. Aquí surge el principio clave. No puedes vivir por encima de la identidad que sostienes. Puedes esforzarte, estudiar, trabajar el doble, pero si en tu núcleo crees que no eres suficiente, ese programa saboteará cada intento. No desde la mala suerte, sino desde la coherencia. La mente siempre busca ser congruente con la imagen que cree verdadera. Si quieres una nueva vida, necesitas adoptar una nueva identidad. Y esto no sucede esperando resultados externos. Sucede primero en tu mundo interno. Finge ser hasta ser. Es mucho más profundo de lo que la gente cree. No se trata de actuar para otros, sino de encarnar internamente la versión que quieres manifestar. Cuando adoptas una nueva identidad, tu diálogo mental cambia, tus decisiones cambian, tus límites cambian, tu vibración cambia, y cuando la vibración cambia, la realidad se ajusta como un eco obediente. Comienza preguntándote, ¿quién necesito ser para sostener la vida que deseo? No qué debo hacer, sino quién debo ser. Esa pregunta abre una puerta hacia una transformación real. Una identidad no se impone, se cultiva, se repite, se afirma, se siente. Cada día, elige conscientemente pensamientos alineados con esa frecuencia. Permite que tu mente se acostumbre a este nuevo centro. La repetición es la herramienta que reescribe la identidad y la integra. La identidad es el punto de partida y el punto de regreso. Todo lo que vives es una expresión directa de la frecuencia que sostienes. No eres prisionero del pasado ni de etiquetas antiguas. Eres el arquitecto de tu ser.
Cuando eliges tu identidad, eliges tu dirección. Cuando sostienes tu frecuencia, la vida responde en el mismo tono. Capítulo 8. La fuerza silenciosa de la coherencia interna. La mayoría de las personas desea una vida distinta, pero mantienen pensamientos que contradicen lo que dicen querer. Anhelan abundancia mientras se repiten que el dinero nunca alcanza. Buscan amor mientras creen que todas las relaciones terminan igual. Sueñan con oportunidades nuevas, pero sostienen la idea de que la vida es difícil. Esta contradicción interna fragmenta la energía y debilita cualquier intento de transformación. Aquí entra en juego uno de los principios más poderosos de la mente: la coherencia interna. La coherencia no es pensar positivo de forma forzada. Es alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la identidad que quieres encarnar. La mente no responde a deseos superficiales, responde a estados consistentes. Cuando tus pensamientos van en una dirección, tus emociones en otra y tus acciones en otra distinta, la energía se dispersa. Pero cuando todo apunta hacia un mismo punto, surge una fuerza silenciosa capaz de alterar completamente la experiencia de vida. La programación mental funciona como una serie de líneas de código. Cada pensamiento repetido es una instrucción. Si esas instrucciones son contradictorias, la mente entra en conflicto. Si son congruentes, la mente ejecuta sin resistencia. De aquí nace la magia de la coherencia. Cuando dejas de contarte historias que sabotean tu manifestación, la energía fluye sin bloquearse. La vida se convierte en respuesta, no en lucha. La metafísica enseña que la coherencia crea campo, y ese campo atrae experiencias compatibles. No se trata de merecer o de suerte, sino de resonancia. Tus pensamientos son ondas, tus emociones las intensifican y tus acciones las solidifican. Si todo vibra en armonía, tu realidad se reorganiza para reflejar ese patrón. La manifestación no es un acto externo, es un ajuste interno. Para lograr coherencia, primero debes ser honesto contigo mismo. ¿Qué creencias sostienes en silencio que contradicen lo que deseas? ¿Qué frases repites sin darte cuenta? ¿Qué emociones alimentas diariamente? No puedes transformar lo que no reconoces. La sinceridad contigo mismo es el punto de partida para cualquier cambio profundo. Una vez identificadas tus incoherencias internas, comienza el trabajo consciente. Reemplaza cada pensamiento limitante por uno que se alinee con tu identidad deseada. Al principio, la mente resistirá, está acostumbrada a lo viejo. Pero la repetición es más poderosa que cualquier creencia antigua. Si insistes, el nuevo programa se instalará. Tu sistema interno empezará a ordenarse con una nueva lógica. La coherencia no se trata de perfección, sino de consistencia. Habrá días en los que dudes, en los que sientas miedo, en los que tus emociones no acompañen tu visión. Eso es humano. Lo importante es volver una y otra vez al centro, recordar quién decide ser y mantener esa frecuencia. Cada retorno fortalece el programa, cada afirmación lo arraiga más profundamente. Cuando alcanzas coherencia interna, la vida cambia de tono. Las oportunidades aparecen con naturalidad. Las decisiones se vuelven claras. Las sincronicidades se multiplican. No es magia, es mentalidad ordenada. Es la energía respondiendo a un mensaje claro y sin contradicciones. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable porque ya no luchas contigo mismo. Capítulo 9. El poder de la autoobservación consciente. La mayoría de las personas vive en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos, reaccionando a los mismos estímulos y tomando decisiones basadas en patrones que ni siquiera eligieron. Creen que esto es normal, pero en realidad es un estado de desconexión profunda. Cuando no te observas, no te conoces. Y cuando no te conoces, no puedes transformarte.
La autoobservación consciente es la herramienta más poderosa para reprogramar la mente, porque te permite ver con claridad los mecanismos internos que han dirigido tu vida en silencio. Observar no es juzgar. Observar no es castigarte. Observar es iluminar. Es convertir lo inconsciente en consciente. Cada vez que notas una emoción repetitiva, un pensamiento limitante o una reacción automática, estás abriendo una puerta hacia la libertad interna. La autoobservación rompe la ilusión del destino, porque te recuerda que tú eres el origen de tus respuestas y el arquitecto de tus resultados. Lo que antes parecía inevitable se vuelve moldeable cuando lo ves con lucidez. La metafísica enseña que aquello en lo que colocas tu atención se expande. Y aquí ocurre un fenómeno poderoso. Al observar tus pensamientos sin resistirte, sin pelear, sin temerlos, comienzas a debilitarlos. La mente pierde fuerza cuando la miras. Un pensamiento repetido gana poder en la oscuridad, pierde impacto cuando lo traes al presente con conciencia. La autoobservación desactiva el piloto automático porque te obliga a intervenir en el proceso de creación interna. Cuando empiezas a observarte con honestidad, descubres cuántas decisiones nacieron del miedo, cuántos sueños descartaste por inseguridad y cuántas veces te repetiste historias que no eran tuyas. Este reconocimiento puede doler, pero al mismo tiempo es liberador. Nada puede cambiar mientras permanezca escondido. Cada pensamiento visto es un pensamiento que puede ser transformado. Cada emoción identificada es una emoción que puedes resignificar. La conciencia siempre abre caminos. La autoobservación también revela el ritmo silencioso de tu identidad. Muestra qué versión de ti actúa en cada situación. El tú que duda, el tú que se protege, el tú que confía, el tú que se contrae. Cuando eres consciente de quién está tomando las decisiones, puedes elegir intervenir. Puedes detener un impulso, cuestionar una creencia y reemplazarla por una postura más alineada con la identidad que deseas manifestar. Observarte te devuelve el control. Para desarrollar esta habilidad, practica detenerte unos segundos cada vez que sientas tensión, juicio o miedo. Pregúntate, ¿desde qué versión de mí estoy reaccionando? Esta simple pregunta cambia la energía del momento. Te obliga a volver al presente y te separa del impulso automático. Cuando te observas, ya no eres el pensamiento, eres el espacio que lo contiene. Y desde ese espacio tienes la capacidad de elegir con mayor claridad. La autoobservación consciente también fortalece tu coherencia interna. Te permite detectar cuando tus pensamientos no están alineados con tu identidad elegida. Al hacerte consciente de la incoherencia, puedes corregirla. Puedes ajustar la frecuencia interna para regresar a tu centro. Este ajuste gradual crea estabilidad emocional y mental. Te vuelves más deliberado, más enfocado y más receptivo a nuevas oportunidades. Con el tiempo, la autoobservación transforma tu vida entera. Las reacciones automáticas se desvanecen. La mente deja de arrastrarte y se convierte en herramienta. Descubres que tus pensamientos ya no te gobiernan. Eres tú quien dirige la corriente interna. La conciencia se convierte en tu nueva base, y desde ella puedes diseñar tu realidad con claridad y propósito. La verdad que nadie te dijo es que observarte es el primer acto de poder real. Es el inicio de la reprogramación profunda y el final de la ilusión del destino. Cuando te ves con honestidad, tomas las riendas. Cuando tomas las riendas, tu vida cambia. Capítulo 10. Convertirte en el autor de tu realidad. Toda transformación profunda culmina en un mismo punto: reconocer que siempre has sido el creador de tu experiencia, incluso cuando no lo sabías. Durante años quizá actuaste desde programas heredados, desde miedos ajenos, desde creencias que nunca te pertenecieron. Tal vez creciste pensando que la vida ya estaba escrita, que tu destino era una línea fija que solo podías aceptar. Pero la verdad que nadie te dijo
es que tu destino siempre ha sido una consecuencia, no una condena. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada identidad asumida ha moldeado tu camino de maneras invisibles pero constantes. Convertirte en el autor de tu realidad no significa controlar cada detalle externo, sino dirigir con intención el mundo interno del que todo surge. La metafísica lo explica con claridad. La realidad es un espejo que refleja tu frecuencia dominante. Si cambias tu vibración, el reflejo cambia. Si transformas tu narrativa, tu camino se transforma. No es un acto de suerte ni un privilegio de pocos. Es una función natural de la mente humana cuando se usa de forma consciente. En capítulos anteriores aprendiste que tu identidad es la frecuencia que dirige tu vida, que tus pensamientos son instrucciones energéticas y que la coherencia interna multiplica tu poder creador. Ahora, el paso final es integrar todo eso en una práctica diaria que te permita sostener la versión de ti que eliges ser. Porque la mente, como cualquier instrumento poderoso, responde a la repetición y a la intención. Tú decides la melodía. La vida amplifica el sonido. Convertirte en el autor implica asumir responsabilidad, pero no desde la culpa, sino desde el poder. Significa dejar de decir «así soy» y empezar a preguntarte «¿quién deseo ser?». Significa soltar la necesidad de que el mundo cambie primero y comenzar por ordenar tu frecuencia interna. Cuando tienes claridad de identidad, las decisiones se vuelven más fáciles. Cuando sostienes tu narrativa con coherencia, las oportunidades comienzan a acercarse. Cuando eliges tus pensamientos en lugar de obedecerlos, la vida deja de sentirse como un camino que te empuja y se convierte en un camino que creas mientras avanzas. La programación mental no es un truco, es una ley natural. Todo aquello que alimentas en tu mente adquiere forma en tu experiencia. Por eso, el acto más importante que puedes realizar es elegir conscientemente qué historia continúa dentro de ti. Ya no eres la suma de tus heridas ni el eco de voces antiguas. No eres los errores que cometiste ni los miedos que cargaste. Eres la posibilidad viva de reconstruirte desde cero. Cada día, cada pensamiento, cada elección es una página en blanco. El autor de su vida no espera señales externas para creer en sí mismo. Crea la señal interna que luego se manifiesta afuera. No busca validación ni permisos. Se convierte en la identidad que refleja la vida que desea. Porque entendió que finge ser hasta ser no es falsedad, sino construcción consciente. Es vivir hoy como la versión que quieres ser mañana, hasta que el mundo no tenga opción más que responderte en el mismo nivel. El cierre de este viaje no es un final, sino un inicio. Has despertado al poder de observarte, reprogramarte, elegirte y reconstruirte. Has comprendido que tu mente no es un obstáculo, sino el instrumento más preciso para esculpir tu destino. Ahora elige con firmeza. ¿Seguirás interpretando un guión ajeno o escribirás la historia que tu alma siempre quiso contar? Eres el autor, eres la identidad que eliges, eres la frecuencia que sostienes. Eres la vida que decides crear. Y ahora, por primera vez, lo sabes. Al final, nada estuvo jamás en tu contra. La vida solo esperaba que recordaras tu poder. No eres víctima del destino, eres el creador silencioso de cada camino que pisas. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción un impulso, cada identidad una dirección. Hoy ya no avanzas dormido, avanzas consciente, y cuando una mente despierta decide quién quiere ser, el universo entero se reorganiza a su favor.